Estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, una contribución a la comprensión y al respeto del derecho de los conflictos armados. Resumen de los resultados. Se considera que la amplia mayoría de las disposiciones que figuran en los convenios de Ginebra, incluido el artículo 3 común, forma parte del derecho internacional consuetudinario. Por otro lado, dado que actualmente 192 estados son partes en los convenios de Ginebra, estos son vinculantes para casi todos los estados como derecho convencional. Por consiguiente, el objeto propiamente dicho del estudio no era la índole consuetudinaria en las disposiciones de los convenios, sino más bien el examen de ciertas cuestiones reguladas por tratados que aún no han sido ratificados universalmente. En particular, los protocolos adicionales, la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales y algunas convenciones específicas que regulan el tema de las armas. En cuanto a los conflictos armados internacionales, el protocolo adicional primero modificó normas preexistentes del derecho internacional consuetudinario, pero también sentó las bases para la creación de nuevas normas consuetudinarias. La práctica recopilada en el estudio demuestra el profundo efecto que ha tenido el protocolo adicional primero en la práctica de los estados, no solo en conflictos armados internacionales, sino también en los no internacionales. El estudio ha evidenciado en particular que los principios básicos del protocolo adicional primero han sido ampliamente aceptados, más ampliamente de lo que hace suponer el número de ratificaciones del instrumento. Aunque el estudio no tenía por objeto determinar la índole consuetudinaria de algunas disposiciones convencionales en particular, se evidenció a su término que muchas normas consuetudinarias son idénticas o similares a las que figuran en el derecho convencional. Ejemplos de normas catalogadas como consuetudinarias que tienen disposiciones correspondientes al protocolo adicional primero. Algunas. El principio de distinción entre civiles y combatientes y entre bienes de carácter civil y objetivos militares, la prohibición de los ataques indiscriminados, el principio de proporcionalidad en el ataque y contra los efectos de los ataques, la obligación de respetar y proteger al personal sanitario y religioso, las unidades y los medios de transporte sanitarios, al personal y los bienes de las organizaciones de ayuda humanitaria y a los periodistas civiles, la obligación de proteger a la misión médica, la prohibición de atacar localidades no defendidas y demás zonas desmilitarizadas, la obligación de dar cuartel y salvaguardar al enemigo fuera de combate, la prohibición de hacer padecer hambre, la prohibición de atacar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, la prohibición del uso inapropiado de los emblemas y la perfidia, la obligación de respetar las garantías fundamentales de las personas civiles y fuera de combate, la obligación de buscar a las personas desaparecidas y las protecciones específicas conferidas a mujeres y niños. En cuanto a los conflictos armados no internacionales, en los últimos decenios, una parte considerable de la práctica ha insistido en la protección que brinda el derecho internacional humanitario en este tipo de conflictos. Esta práctica
ha tenido una influencia significativa en la formación de derecho consuetudinario aplicable en los conflictos armados no internacionales, al igual que el protocolo adicional primero y el protocolo adicional segundo han tenido amplias repercusiones en esta práctica y, en consecuencia, muchas de sus disposiciones se consideran ahora como parte del derecho internacional consuetudinario. Ejemplos de normas que se consideran consuetudinarias y que tienen disposiciones correspondientes en el protocolo adicional segundo. Por ejemplo, la prohibición de los ataques contra la población civil, la obligación de respetar y proteger al personal sanitario y religioso, las unidades y los medios de transporte sanitarios, la obligación de proteger a la misión médica, la prohibición de hacer pasar hambre, la prohibición de los ataques contra los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, la obligación de respetar las garantías fundamentales de las personas civiles y fuera de combate, la obligación de buscar, respetar y proteger a los heridos, los enfermos y los náufragos, la obligación de proteger a las personas privadas de la libertad, la prohibición de los desplazamientos forzados de la población civil y las protecciones específicas conferidas a las mujeres y a los niños. Sin embargo, la contribución más significante del derecho internacional consuetudinario a la regulación de los conflictos armados internos es que va más allá de las disposiciones del protocolo adicional 2. En efecto, la práctica ha creado un número considerable de normas consuetudinarias que son más detalladas que las a menudo rudimentarias disposiciones del protocolo adicional segundo y por consiguiente ha llenado importantes lagunas en la regulación de los conflictos internos. Por ejemplo, el protocolo adicional segundo solo regula de manera rudimentaria la conducción de las hostilidades. El artículo 13 dispone que no serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. A diferencia del protocolo adicional primero, el protocolo adicional segundo no contiene normas y definiciones específicas sobre los principios de distinción y de proporcionalidad. Sin embargo, las lagunas en la regulación de la conducción de las hostilidades que establece el protocolo adicional segundo las han colmado en gran medida la práctica de los estados, que ha dado lugar a la creación de normas paralelas del protocolo adicional primero, pero que son aplicables como derecho consuetudinario a los conflictos armados no internacionales. Esta preceptiva abarca los principios fundamentales referentes a la conducción de las hostilidades e incluye normas sobre personas y bienes expresamente protegidos y sobre métodos bélicos específicos. Análogamente, el protocolo adicional segundo solo contiene una disposición muy general sobre la ayuda humanitaria a la población civil necesitada. En el artículo 18 se estipula que cuando la población civil esté padeciendo privaciones extremas por falta de abastecimiento indispensable para su supervivencia, se emprenderán acciones de socorro en favor de la población civil de carácter exclusivamente humanitario e imparcial y realizadas sin distinción alguno de este carácter desfavorable. A diferencia del protocolo adicional primero, el protocolo adicional segundo no contiene disposiciones específicas que exijan que se respete y proteja al personal y los bienes de las organizaciones que prestan ayuda humanitaria y, sin trabas del socorro humanitario, que obliguen a las partes en conflicto
a permitir y facilitar el paso, el tránsito en favor de la población civil necesitada y que garanticen la libertad de movimiento del personal humanitario autorizado, aunque obviamente puede arguirse que tales exigencias están implícitas en el artículo 18 del protocolo. Estos requisitos han cristalizado de todos modos en el derecho internacional consuetudinario, aplicable tanto a los conflictos armados internacionales como a los no internacionales, como resultado de una práctica extensa, representativa y poco menos que uniforme al respecto. En este sentido, cabe por último señalar que mientras los protocolos adicionales primero y segundo exigen el consentimiento de las partes en conflicto para que se lleven a cabo las acciones de socorro, en la mayor parte de la práctica recopilada no se menciona este requisito. De todos modos, es evidente que una organización humanitaria no puede actuar sin el consentimiento de las partes concernidas, el cual, por otro lado, no puede denegarse arbitrariamente. Si se sabe que se está haciendo padecer hambre a una población civil y una organización humanitaria que presta socorro de manera imparcial y no discriminatoria puede remediar esa situación, las partes están obligadas a dar su consentimiento. Si bien es cierto que el consentimiento no puede denegarse por razones arbitrarias, la práctica reconoce que la parte concernida puede controlar la acción de socorro y que el personal humanitario debe respetar la legislación nacional en vigor sobre el acceso al territorio y los requisitos de seguridad.